En el día a día se han dado cuenta que tenemos que clasificar todo. De este modo se nos hace la vida más fácil. Clasificamos cosas dulces, amargas, ácidas, cosas bonitas, cosas feas, usuarios que escriben bonito y otros con una ortografía con las 4 primeras letras bien justificadas. Si eres nuevo, esta sección consiste en revisar cualquier doblaje que ustedes me han enviado al correo doblajesrandomjeffar@gmail.com y así nos podemos sorprender o reír o sentir potente cringe. Y pues revisando los videos que me han enviado, me percaté que podía clasificarlos como en una tier list. Y esta es la primera vez que lo voy a hacer, así que señor editor, suélteme la intro para este video. No imaginaba que fuese tan grande. Como esta es la primera vez que voy a hacer esto, por favor díganme en los comentarios si es que les gustó, o cómo lo puedo mejorar, o qué parte les gustó más. Ok, vamos a ver cómo sale, y yo voy a ver los videos que me han enviado, y a partir de ahí los voy a clasificar como God, Banda Descargué Mal, Out of Context, y también What the Fuck. Y también Godent, ¿no? Que sería como lo opuesto a God. ¡Comencemos! ¡Y grita desde el fondo de su corazón! ¡Sexo anal! Para eso querían estudiar doblaje, ¿no? Con el maestro Yamil Atala, claro, para gritar sexo anal desde el fondo de tu corazón. Lo más curioso es que sí le salió bien, hay talento aquí, ¿eh? Pero si alguna vez ustedes en su ciudad escuchan este grito, vaya, significa que esta persona está cerca de ustedes. Este video lo voy a colocar en Banda Descargué Mal. Si yo me dedicara a piratear Boku no Hero, te juro que yo colocaría este grito en el capítulo para trolear a la gente que consume piratería. ¡Claro que sí! ¡Siguiente! ¡Que se iguale! ¡Que se iguale! ¡Que se iguale! ¡Que se iguale! ¡Eso, Tilín! ¡Es de garganta profunda! ¡Se los unió! Ya sabía que era un borracho. Definitivamente esto es God, amigo. Doblaje God. Lo mejoraron mucho. En el audio original se escucha vacío y escuchar a Jessy Conde decir "eso, Tilín" me dio 5 años más de vida. ¡Eso, Tilín! Pero el grito que después se escucha es de garganta profunda, eso sí está muy fuera de contexto. ¡Es de garganta profunda! cochino degenerado. Siguiente doblaje de la lista. O anel é antigo. Depois da viagem, o meu pai contou-me tudo isso e deu-me o anel. Desaparece! Viste vergonha na cara! Tem calma, Joey. Eu sei como estás a sentir, mas o Panic faz 2 de ti. Eu posso com ele! 3 Blue Eyes White Dragons. Ni siquiera necesito escuchar el idioma para adivinar que esto fue hecho en Portugal. Si eres nuevo te preguntarás, ¿cómo lo sabe? Es que tú no has visto al guiño portugués. Toca do corpo! Yo no entiendo cómo un actor en Portugal o un director llega a la conclusión de que esa voz es una voz indicada para el personaje, pero los jajas no van a faltar nunca. Y evidentemente esto va a what the fuck. Aprovecho para preguntarles a los que son nuevos en el canal si es que les gustaría que haga un video dedicado a Portugal, porque muchos de ustedes no lo saben, ¿no? Pero hay muchas cosas turbias ahí. Hace tiempo que no hago un compilatorio y hemos encontrado cosas nuevas, así que escribe abajo, por favor, quiero saber del doblaje portugués. Hagamos hype y yo les puedo hacer ese video especial como regalo de Navidad. ¡Siguiente! ¡Págalo! ¡No podemos pararlo ahora! ¡Se atoraría la punta! ¡No hay tiempo! ¡Va a explotar! La imaginación siempre va a ser estimulada de forma infinita. Muchas cosas que tú puedes vivir en tu vida van a llegar a tu mente y eso pues va a generar imágenes, va a generar escenas o lo que sea. Y ese place te odio porque ahora en mi cabeza tengo la imagen de Goku y Vegeta en una orgía, apresurados por querer metérsela a quién sabe quién. Y esto lo mando a Out of Context de cajón, sin discusión. ¡Siguiente! ¡Espera, qué mierda! No quiero apresurarme a juzgar, así que primero vamos a ver el japonés.
Allí está el detalle, sí, señor. Bien, ¿esto es un error? Sí, pero no es un error de doblaje como tal, es un error del original, porque todos conocemos, pues, el Masenko de Dragon Ball Z, ¿no? Es una técnica de Gohan. Todos sabemos que el Masenko lo hace Gohan poniéndose las manos en la frente. En el doblaje lo hubieran podido arreglar, porque ya hemos visto varias veces que, pues, el doblaje aprovecha en mejorar algunos errores como sincronización o errores conceptuales. Tenemos un montón de videos aquí en el canal para que mi comunidad amante del doblaje y la actuación pueda disfrutar. Por eso deja tu like aquí en el video y escúchalo como te lo pide. Touch me. Y también deja tu suscripción para que sigamos creciendo. Escúchalo como te lo exige. Touch me harder. Qué complicado de verdad esta escena. A ver, entonces, este doblaje yo lo pondría en what the fuck. Porque es la reacción que me generó cuando yo lo vi por primera vez. Pero al mismo tiempo es God, porque el doblaje es bonito. Bueno, esto lo dejo a discusión de ustedes en los comentarios. ¡Siguiente! ¿Qué pasa, pelado? ¡El orto! ¡Tu opinión no cuenta! ¡Sos pelado! Papá, este video ya lo he visto un montón de veces. Es del canal de Da Prophet. Conozco ese canal y me gusta mucho. Lo pongo en banda descargue mal, definitivamente. Y justo ya hice un video de God of War. Recomiendo que después de este video lo vayan a ver porque quedó buenardo, ¿ok? Siguiente. この少女漫画にありました。結果この生徒会に恋したいという一年が凝集。少女漫画脳シンドロームが発生していたのです。 Y la causa es este manga romántico. Después de leerlo, todos en el consejo desean enamorarse. Esta es una epidemia del síndrome de manga shoujo. Hasta el narrador suena raro. Esto es God, amigo, definitivamente. Ya hice un video también de Kaguya-sama hace varias semanas, pero no había visto este capítulo aún. Justamente hablábamos de lo bien que está trabajado el doblaje y cómo destaca el narrador, hecho por Oscar Flores. Es un capo de actor y muy buen trabajo el que han hecho en el anime. Vayan a ver mi video también y ahí les dejo, pues, arriba a la derecha les voy a dejar un link, ¿ok? Escúchalo como te lo pido. Touch me. Siguiente. Mi madre se entusiasmaba como Candy al hablar de caballo. Le gustaba cabalgar. El hijo de Lana Rhoades en una exposición del Día de la Madre hablando de su profesión. Le gustaba cabalgar. Esto es completamente fuera de contexto. O sea, se pueden sacar memes fáciles aquí. Señoras con 9 hijos en los años 50 porque no había televisión. Le gustaba cabalgar. Basta ya. Voy a chocar con las abuelas de todos mis suscriptores. Siguiente. Respira. Volvemos a la hora. ¿Quién está listo para cacharse? ¡Yo te cacho! Yo te cacho. A ver, esto es fuera de contexto, pero, siendo justos, solo en Perú. Aquí en mi país, cachar significa coger. Por eso, si un peruano se va a México y alguna mujer le dice, oye, si me tropiezo, ¿me cachas? Así que, señoritas mexicanas, cuando conozcan a un peruano, cuidado con utilizar esa palabra. Siguiente. Ay, justo en mi cara. Muy buena, Ben. No necesito ni explicar ni agregar nada aquí, solo que cada vez que me mandan algo fuera de contexto de Ben 10, entiendo más por qué tiene un fandom tan fiel. Puercos. Fuera de contexto, definitivamente. Siguiente. El chico más prendido no asustarme. Más vale roca en la mano que piedras volando. ¿A dónde ir el gordo? ¡Ja! Horrible criatura, debilitarse. Nunca debilitarse. A ver, que Hulk ya sabemos que no es el personaje más histriónico del mundo, pero tampoco le van a poner la voz de un bot, amigos. Esa voz me origina depresión. Este doblaje no va en out of context. Podría ir en what the fuck, pero en realidad tampoco me generó esa... No, me decepcionó. Así que Godent, o sea, no God, todo lo opuesto. ¡Siguiente! No sé por qué, pero a la única que regaña es a mí. Abel y Arturo nunca les dice nada, hagan lo que hagan. Es natural, te regaña porque eres una chica, Bárbara. ¿Qué pasa que estás tan excitada? No es un delito mostrarse desnudo frente a los amigos. Aunque la mates, no hablará. Para.
basta, ya. A ver, el poder es demasiado. Para. Esto es un licuado de emociones. Gracias, primero que nada, Rayo Confuso, por hacer estas compilaciones. Son muy entretenidas y fijo te van a sacar una sonrisa. La primera escena, diría que es un doblaje WTF, pero basado. No le importa nada, o sea, no le importa lo que opine la gente. ¿Cómo le vas a decir a una niña te gritan porque eres una chica y es natural? O sea, pero se nota que eran otros tiempos. Si hubiera existido animes, por ejemplo, en los años 20, las escenas hubieran sido tipo te golpean porque eres mujer, es totalmente natural y normal. No. Patriarcado. La siguiente escena quisiera decir que es un fuera de contexto, pero... ¿Qué pasa que estás tan excitada? No, eso no es fuera de contexto, o sea, es literal, ¿no? Digamos que what the fuck, yo diré what the fuck. No es un delito mostrarse desnudo frente a los amigos. No, amigo, no es delito, es incómodo, es traumante. Sobre todo si tu amigo es Team Sangre, no sé, no quiero pensar esas escenas, ¿ya? Yo digo que what the fuck. Aunque la mates, no hablará. Para esto necesitaría una nueva categoría. Esta frase es estúpida, men. O sea, pero quizás es propia del anime. Puede ser un chiste del anime. Puede que lo hayan hecho así para que sea algo cómico, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a dejarlo en what the fuck. Y finalmente el video mandado por Alejandro Torres. No, eso no. Es una pesadilla. No me jodas. Ok, Alejandro, disculpa. De repente puede ser que seas nuevo. Yo creo que sí, porque para haberme mandado el primer doblaje que mostré en mi canal, ya no te pases, ¿ok? No te pases. Tiene que ser troleo si es que tú ya me conoces. Así que muchos como tú seguramente son nuevos en nuestra comunidad y no saben todos los doblajes que hemos visto durante estos años. Por eso tienen que dejar su like para que YouTube les recomiende mis videos, ¿ok? Escúchenlo como se los pide. Touch me. Y también suscríbanse para que formen parte de la Legión del Ganso, ¿no? Escúchenlo cómo se los exige ese botón ahí. Touch me harder. Dejo en la pantalla links a videos anteriores para que conozcan más doblajes random y más análisis de doblajes que he hecho anteriormente. Si quieren que les notifique que estoy subiendo videos o compartir fragmentos de los videos que hago con tus amistades, pueden seguirme en Twitter, que estoy recontraactivo por allá. No sabes, yo soy el activo ahí, los demás no hay más. Si tuiteas algo respecto a lo que hago yo también, pásame la voz, etiquétame para así verlo o darle retweet. Y si usan Instagram, también te invito a seguirme por allá para que puedas enterarte de cuando subo videos mediante mis Insta Stories, ¿ok? Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y conmigo será ¿hasta cuándo? Hasta la próxima, pues, man. ¡Chao!